ellos empezaron a trabajar con inteligencia artificial en la Universidad Ort. Una de las cosas que decía Eduardo y cuenta que para mí es súper importante, lo primero que hizo es entrenar a los propios profesores. ¿Por qué? Porque si no, los alumnos iban a saber más que ellos de inteligencia artificial. Y bueno, y esas son de las cosas que hoy no podemos dejar pasar. Hoy todos, de alguna manera, necesitamos tener un entrenamiento en inteligencia artificial. Entonces creo que a nivel empresarial, el empezar a jugar con inteligencia artificial me parece una práctica sana. El punto es, no hay que quedarse en el juego, ¿no? Hay una discusión que se está dando y que es algo que no podemos dejar pasar y es algo que tenemos que tomar decisiones en el corto plazo, y es proponer a Uruguay como un país de testeo. Los clientes ya no contratan más horas, lo que contratan son, de alguna manera, es valor. Ese valor hora, no es simplemente la hora. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. El placer de recibirlos cada semana con una nueva edición, un programa estreno en esta temporada número 12, en el que tenemos el gusto de conversar, de conocer de primera mano sobre los sectores productivos de nuestro país, cómo viene la marcha de nuestra economía, las actividades, qué nos motiva a ser mejores, algunos de los temas que forman parte del programa, de primera mano con empresarios, ejecutivos, profesionales, hacedores, como me gusta llamarles. Tengo el gusto aquí de tener ya en el living precioso que nos ofrece el Hotel NH Montevideo Columbia, Aníbal Gonda, que es líder de estrategia de partnerships y ecosistemas de AI y low code para Globant. Es un AI strategy. Aníbal, un gusto tenerte, qué placer. Muchas gracias, un gusto por la invitación. También vicepresidente de talento de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Sí. Menuda tarea. Venimos trabajando ya hace algunos años y sí, es una tarea bastante importante para nosotros. Aníbal, vamos a conocerte un poquitito más en profundidad, ¿no? Pues seguramente quienes están del otro lado muchos ya te conocen, pero bueno, siempre hay que hacer una puesta a punto. ¿Hace cuántos años ya que formas parte primero, de GeneXus y después que fue adquirida de Globant? Bueno, este año estaría cumpliendo 21 años, pero vengo trabajando en la industria de la tecnología desde que tengo 14, que fue cuando me inicié, y si bien no he trabajado en GeneXus durante mis primeros años de actividad profesional, he trabajado siempre en empresas que desarrollaban con GeneXus. Por tanto, GeneXus la conozco por dentro y por fuera. Allí, tú eres hijo de Brogan Gonda, uno de los fundadores de GeneXus. Sí, soy hijo de Brogan, uno de los creadores. Tuve la suerte de participar en el viaje donde se inició el proyecto de GeneXus junto con Nicolás Jodal. Viajaron juntos Brogan, Nicolás y un par de consultores más, y ahí fue donde se inició este proyecto que terminó siendo en GeneXus. Y bueno, yo justo estaba de vacaciones y me invitaron a viajar. Y bueno, no conozco esa anécdota, contame. Bueno, GeneXus se inició en Brasil en un proyecto que Brogan tenía como consultor. Estamos hablando de mediados de los 80. Ahí se estaban poniendo en boga lo que eran las bases de datos corporativas. Antes habían bases de datos distribuidas, entonces les tocó un proyecto muy grande, una base de datos corporativa, y bueno, lo que buscó fue un equipo de consultores de primer nivel para poder desarrollar o llevar adelante ese proyecto. Bueno, de ese equipo de consultores había uno que era Nicolás Jodal, que en ese momento tenía 21 años, ¿no? Y cuando se inicia ese proyecto,
viajan todos. Yo no recuerdo si eran julio o abril, ¿no? Porque no sé si eran vacaciones de turismo o vacaciones de mitad de año. Yo sé que estaba libre en ese momento. Mi mamá y mi hermana se habían ido de viaje y me quedaba solo, entonces mi padre me llevó con él y con los consultores, donde, bueno, como te digo, estaba Nicolás. Y ahí fue que empezaron ese proyecto. Fue un proyecto muy, muy grande que les costaba muchísimo llevar adelante y decidieron crear una herramienta para poder modelar ese proyecto y llevarlo adelante. Bueno, esa herramienta originalmente se llamó Data Expert, era una herramienta basada en inteligencia artificial. Y bueno, cuando terminó el proyecto encontraron que ese conocimiento lo podían transformar en un producto y bueno, ese producto finalmente fue GeneXus. Bueno, estuviste desde la génesis de todo esto y después pudiste, más allá que tuviste otras experiencias, también volcarte a lo que es la actividad en una empresa de alguna forma familiar, ¿no? Sí, de alguna forma originalmente familiar. Sí. Bueno, allí hoy menuda tarea, te decía, porque estás combinando lo que es AI con también talento, ¿no? Y vaya si eso está un poco como en el foco, ¿no? De cuánto de la AI, de la inteligencia artificial va a impactar en el talento y qué será allí de esto. Yo te voy a hacer reaccionar en principio, vamos a ver en pantalla. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. Y la siguiente imagen es la presentación de LinkedIn, vamos a decirlo bien, LinkedIn, de Aníbal Gonda, que él se define como un AI strategy, bien, un estratega de la inteligencia artificial. Y cuando dice acerca de, allí vamos a subrayar, a hacer zoom, dice: la mayoría de las empresas en Latinoamérica no están adoptando inteligencia artificial, están jugando con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Bueno, me parece que es bueno que estén jugando, ¿no? Me parece que es parte del aprendizaje. Nosotros como humanos siempre aprendemos jugando, aprendemos ensayando. Entonces creo que a nivel empresarial el empezar a jugar con inteligencia artificial me parece una práctica sana. El punto es, no hay que quedarse en el juego, ¿no? O sea, hay que seguir avanzando y hay que realmente empezar a trabajar en proyectos y hacer implementaciones reales. Creo que estamos todavía en esa fase temprana donde la gente la está empezando a descubrir, las empresas la están empezando a descubrir, por eso digo que están jugando todavía. Es una tecnología nueva, incipiente, si bien tiene una velocidad de adopción que no ha tenido otras tecnologías como esta, estamos en etapas muy tempranas todavía. Allí ¿cómo lo observas tú a nivel de implementación de Uruguay, ¿no? Porque bueno, yo puedo medir lo que yo percibo aquí de conversaciones con empresarios y demás, y vaya sí mencionan la inteligencia artificial y demás, pero yo ya, yo trato también de discernir junto con ellos qué tanto es moda de decir tengo que aplicarla y qué tanto es necesidad, solución, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, sin duda el término inteligencia artificial está de moda y todo el mundo le gusta decir que está haciendo cosas sin inteligencia artificial, aunque como te digo, muchas veces están jugando. Creo que a nivel país, sobre todo a nivel regional, estamos muy bien posicionados. ¿Por qué? Porque tenemos un marco institucional muy sólido, a diferencia de otros países que no lo tienen. Nosotros sí lo tenemos y eso es realmente muy importante. Tenemos de alguna manera un nivel de conectividad y infraestructura realmente muy bueno, y a nivel de formación y talento se han hecho bien las cosas y tenemos una formación de muy buen nivel, y sobre todo en el área de inteligencia artificial. Cuando esto empezó a sonar, antes de ser tan popular con la llegada de los LLMs, la academia se empezó a preocupar del tema. Perdón, los LLMs, los Large Language Model, que hoy todos conocemos como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que es la base de todo esto. La academia se empezó a preocupar y no teníamos formación
en ese tema. Entonces ahí, de la mano de Miguel Brechner y de la UTEC, de alguna manera hicieron el puntapié inicial, y lo que hicieron fue, necesitamos formarnos, pero necesitamos formarnos ya. Entonces ahí fue que crearon una maestría en inteligencia artificial y data science de la mano del MIT. Fueron al MIT, plantearon la problemática y el MIT dijo, sí, nosotros tenemos los materiales, lo que tenemos que hacer es una colaboración donde ustedes de alguna manera hacen el coaching de los estudiantes y nosotros brindamos los materiales y hacemos algunos talleres. Y bueno, fue así que creo que salieron alrededor de 6 generaciones con esa formación. En ese periodo, todas las demás universidades se han ido ayornando y generando no solamente carreras de posgrado y maestría y diplomados, sino que también hay carreras de grado. Entonces, hoy a nivel académico tenemos prácticamente cubierto todo lo que es el panorama de formación en inteligencia artificial, y a nivel privado, no académico, no en nivel terciario, por llamarlo de alguna manera, también hay algunas academias que tienen buena formación. Entonces, a nivel país, en ese sentido, estamos muy bien posicionados. ¿Y qué pasa a nivel de, por ejemplo, cuando lo llevamos a la ejecución, ¿no? Porque estamos en un estadio de que las empresas, y hace ya un tiempo, en realidad no es de ahora, empiezan a investigar qué tipo de procesos pueden sustituir o mejorar con la inteligencia artificial. Las generalidades nunca son buenas, quizás algunos sectores estén más prominentes que otros a poder aplicarla, pero no sé, quizás tú qué estás viendo a nivel país. Bueno, a ver, a nivel país, la inteligencia artificial en el mundo corporativo se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, podemos hablar de 30 años, por ejemplo. Bueno, tú ¿no? ya hablabas de los inicios de Genexus. Exacto. Nosotros en los inicios, hace ya prácticamente 40 años, creamos una herramienta basada en inteligencia artificial, en lo que nosotros llamamos inteligencia artificial simbólica. Es una inteligencia artificial que está basada en reglas, donde la inteligencia artificial de alguna manera aprende en función de ciertos parámetros que nosotros le damos. Entonces, esa inteligencia artificial simbólica lo que tiene es que responde en función de alguna manera, preguntas precargadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, es por eso que es tan exacta, ¿no? La inteligencia artificial fue avanzando, ¿no? Y se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el área de comercio, en el área de finanzas, donde inteligencia artificial basada en probabilidad y estadística, básicamente en cálculos matemáticos, lo que nos hace es, nos da ciertas recomendaciones. Entonces, a nivel crediticio, los bancos vienen utilizando inteligencia artificial de hace mucho tiempo. Las tarjetas de crédito hacen análisis de fraude con redes neuronales de hace, no sé, 40 años capaz. O a nivel comercial, como te decía, recomendaciones cuando tú vas a comprar algo que de alguna manera dice, el teléfono me está escuchando, ¿no? Bueno, esas recomendaciones vienen de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se vino aplicando, se vino utilizando, tal vez no en todos los sectores, pero sí se vino utilizando hace muchísimo tiempo y viene avanzando. Si queremos definir dónde más se aplica, como te digo, en el área de marketing, en el área de finanzas, en el área comercial, ahí se viene trabajando fuertemente. Ahora, de 2022 a la fecha, que es esta inteligencia artificial que todo el mundo ha descubierto, que ha sido realmente muy popular y que ha llegado a todo el mundo, bueno, esto es una inteligencia artificial que tiene un hito bien importante, que fue en 2017 a partir de un paper del equipo de Google que está basado en Transformers, ¿no? O sea, utilizar inteligencia artificial matemática basada en probabilidad y estadística aplicada a texto, algo que no se había logrado de una muy buena manera. Entonces, a partir de eso se empezó a aplicar al texto, y es ahora lo que nosotros conocemos como el ChatGPT, ¿no? Que en realidad dista mucho de ser inteligencia, a pesar de que nosotros le decimos inteligencia artificial, dista mucho de ser inteligencia, es simplemente una máquina que está entrenada con muchísima información y tiene la capacidad de predecir cuál es la siguiente palabra.
Tan sencillo como eso. Vamos a seguir hablando de estos temas, de lo que hace hoy a la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas, las preguntas que se debe hacer un CEO, cómo estamos a nivel país, ¿no? En términos, tú hablabas de institucionalidad, qué rol cumple la institucionalidad, el gobierno, Estado, lo que hace a legislación. También te voy a llevar por algún camino medio filosófico sobre inteligencia artificial. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Aníbal Gonda, que es un AI Strategy, vicepresidente de talento de CUTI. Es una referencia para nuestro país en términos tecnológicos. Se avergüenza un poco Aníbal cuando lo presento, pero realmente es así. Allí estábamos hablando de lo que hace adoptar la inteligencia artificial, el rol que tiene hoy en las empresas, ¿no? ¿Qué preguntas se tiene que hacer un CEO, un director de una empresa, un gerente general antes de pensar en solucionar, o muchos piensan en achicar presupuesto con la inteligencia artificial? Bueno, creo que esa es una tendencia, no sé si es real o de alguna manera es implantada por algunos relatos de que la inteligencia artificial está dejando sin trabajo un montón de gente. Lo cierto es que hoy un empresario, cuando va a utilizar inteligencia artificial o quiere utilizar inteligencia artificial, antes lo que tiene que plantearse es el para qué la va a usar y cómo va a impactar eso en su mecanismo diario, en su negocio diario. Entonces depende mucho de cuál es su real negocio, cuál es la operativa de su empresa y cuál es el tipo de aplicación que puede llegar a tener, que incluso podría ser nulo, podría no necesitarla si se quiere, aunque creo que hoy la inteligencia artificial de alguna manera ayuda a prácticamente todos los rubros de la economía en mejorar. Pero no sé, por ejemplo, pensemos, tengo una agencia de viaje. En una agencia de viaje hay un montón de sistemas que funcionan de una forma operativa, de una forma muy buena, pero hay un montón de información de la que nosotros en sistemas llamamos información no estructurada. O sea, la información estructurada es toda la que está dentro de un sistema, ¿no? O sea, que uno lo carga en un sistema. Y las no estructuradas son documentos. Un montón de información de documentos. ¿Qué pasa? Esto es un caso real, ¿no? O sea, esto me lo contó un colega que trabaja en la parte de sistemas de una agencia de viajes. Y bueno, una de las cosas que ellos tienen es que hay un montón de información de la IATA, por ejemplo, cuando un pasajero quiere ir a tal o cual destino. Esa información no está cargada en un sistema, esa información son documentos cuando hablamos de PDFs, por ejemplo. Entonces, muchas veces digo, quiero ir a Tailandia, ¿qué se requiere para ir a Tailandia? Bueno,
Eso es un montón de información que está disgregada por un montón de lados y que el agente, cuando tienen delante al cliente, necesita salir a buscar por todos lados. Bueno, hoy la inteligencia artificial es extremadamente propicia para esos casos, ¿no? Cuando tenemos muchísima información, sobre todo información basada en texto, que es muy difícil de administrar, la inteligencia artificial hoy es espectacular para hacer ese tipo de cosas, ¿no? En bufete de abogados también están trabajando fuertemente en ese tipo de cosas, o en la educación también. Allí, no menor, tú mencionaste justamente lo que es el talento, ¿no? Y lo que es el relacionamiento con el mundo del trabajo y las preocupaciones que hay en el mercado laboral. Bueno, desde el inicio del año tuvimos algunas noticias de grandes empresas vinculadas a la tecnología y no tan vinculadas, pero bueno, con usos tecnológicos que decidieron y fueron enfáticas en admitir de que habían, en algunos casos, sustituido algunos puestos de trabajo, quizás los juniors, ¿no? O sea, o los más básicos, por inteligencia artificial. Allí, ¿qué tú estás viendo en toda esta discusión? Bueno, eso no soy solo yo, eso lo vemos desde la Cámara, ¿no? O sea, hay un modelo de negocios que está en discusión desde hace muchos años, mucho tiempo, muchos años, antes de inclusive el lanzamiento de lo que fue el ChatGPT, ¿no? O sea, y es ese modelo de negocio de la venta de horas persona, ¿no? O sea, la venta de gente, por llamarlo de alguna manera. Hoy con la inteligencia artificial, que parece que hace todo de una forma mágica y muy rápida, ese modelo está en más discusión todavía. Entonces hay grandes empresas que han tenido filiales aquí en el Uruguay que están con problemas bastante importantes. O sea, no es una, son muchas las empresas que están en problemas, haciendo consultorías con un modelo que de alguna manera, como te digo, está en discusión y no está funcionando. Entonces están haciendo reestructuras, pero eso no es inteligencia artificial, eso es un modelo que pasó a estar antiguo y las empresas necesitan reconvertirse a modelos más actuales. Hay empresas las cuales están trabajando con consultores apoyados con modelos de inteligencia artificial y están teniendo muy buenos resultados. Por poner un caso propio, el caso de Globant, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando con muchos consultores, no hemos tenido reducción de personal significativa, ¿no? Y estamos trabajando con consultores apoyados en modelos de inteligencia artificial con resultados muy positivos. Allí es interesante, ¿no? Porque digo, desde hace algunos años, obviamente que el desarrollo de tecnología y software, o más que nada el trabajo que se exporta desde Uruguay en cuanto al sector, muchas veces viene marcado por la importante cantidad de horas, no tanto desarrollo de Uruguay, es decir, se vende desde aquí horas de trabajo profesionales a otras empresas del exterior, pero no hay tanto desarrollo. ¿Esto cambia un poco o viene cambiando la ecuación para el sector desde Uruguay? Y está cambiando un poco, sí, porque los clientes ya no contratan más horas, lo que contratan son, de alguna manera, es valor. Ese valor hora, no es simplemente la hora. Lo que contratan es, de alguna manera, un aporte significativo más allá de las horas. Y bueno, y esos modelos están empezando a mutar, a cambiar, y son estrategias distintas las que se están planteando al día de hoy. ¿Cómo lo vienen? ¿Dónde está el foco de la discusión? Digo, por ejemplo, en la Cámara, que tiene mucho impulso, y en cuanto a lo que es discusiones también a nivel de instituciones, de gobierno, ¿no? Y de apoyo también para el fomento de la actividad. ¿Cómo viene, digamos, el núcleo de esa discusión, ¿no? Porque en definitiva es algo que ya se está dando, pero se puede incrementar de alguna forma, lo que, digamos, no permitiría quizás el desarrollo mayor del sector, ¿no? Sí, a ver, nosotros en la Cámara tenemos dos grandes tipos de empresas, por llamarlo de alguna manera. Son las empresas que venden producto, yo tengo, no sé, un core bancario y te lo vendo a ti, y eso es un producto, ¿no? Y las que hacen consultoría tú tienes una necesidad puntual y yo voy y te la desarrollo desde cero. Bueno, ese es el modelo que está en discusión. Nosotros venimos trabajando en ese tema de que las empresas tienen que migrar, que no pueden ser
100% venta de consultoría, porque como te digo, ese modelo está siendo cuestionado a nivel global, y muchas de las empresas lo que están viendo es que están haciendo consultoría, pero con valor agregado, y eso es donde hace realmente el diferencial. Nosotros en Uruguay, una de las grandes ventajas que tenemos es el nivel de formación. Y entonces, como tenemos un nivel de formación muy amplio, muy generalista, que tal vez cuando nos tocó estudiar los primeros años del liceo y cosas así, tener que estudiar filosofía e historia, cuando en realidad queríamos hacer matemáticas y nada más, nos molestaba. Eso de alguna manera, ese conocimiento generalista permite que consultores de nuestro país sean muy bien valorados en el exterior. Las empresas hoy empiezan a generar un valor agregado más allá de las horas de consultoría. Qué interesante allí. Está, digamos, te consultan a nivel de gobierno, interactuando con lo que es la institucionalidad. ¿Cuál es la conversación hoy? Siempre estamos dialogando con el gobierno, ¿no? Es más, previo a esta reunión estuve en una reunión con el BID, que el BID trajo a un consultor español muy importante, que es Pep Martorell, hablando del tema de inteligencia artificial, y ahí estaban actores del gobierno y actores de la industria, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo resalto de nuestro país. Cuando tenemos temas importantes y temas de difusión, tal vez es por la ventaja que es de ser un país muy pequeño, nos podemos sentar todos a discutir en la mesa chica, ¿no? Entonces ahí todos los actores nos sentamos y de alguna manera discutimos hasta encontrar la solución mejor al problema. Y ahí está la academia, el gobierno y la industria. Y en la preocupación mercado laboral, allí has sido convocado, has podido dar tu opinión, porque digo, es una preocupación también en términos de que Uruguay tiene desafíos, por ejemplo, de remodelar, de ayornar su legislación laboral a los tiempos que corren en muchos aspectos. Hay discusiones que se empiezan a dar, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, y hay otras que también sobrevuelan, que es, por ejemplo, cuánto de la IA va a repercutir en el mercado laboral, que ya está repercutiendo, y cómo podemos estar mejor preparados para eso, ¿no? Entonces, allí, ¿qué discusión te plantean? Ahí estamos viendo un poco cuál es la situación global que tenemos, ¿no? O sea, antes que nada, lo que necesitamos es hacer un análisis de cuál es, dónde estamos posicionados. Y en eso, este gobierno en particular, que hace un año que está, desde el inicio está trabajando ahí de la mano de Uruguay Innova con Bruno Gili. Ellos están muy preocupados tratando de ver cuál es la situación que tenemos. Y en función de eso, una vez que tenemos un diagnóstico claro, es ver dónde vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Yo creo que hay muchas áreas para trabajar. A mí hay una que me preocupa especialmente, que es lo que yo llamo alfabetización en inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero a esto? Que hoy la inteligencia artificial de alguna manera nos atraviesa a todos, independientemente del rol que tengamos y donde estemos trabajando. Todos de alguna manera estamos siendo accedidos o tocados por lo que es inteligencia artificial. Entonces, para mí es importante que la gente entienda lo que es la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para perder el temor. Porque lo que no se conoce de alguna manera genera cierto temor, y entonces esas cosas son de las cosas que tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Recién en la reunión que teníamos, como te decía, muchos colegas decían, cuando estamos pensando en un proyecto de implementar inteligencia artificial en una cuenta, hay mucha resistencia interna. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Bueno, entonces esas son de las cosas que nosotros tenemos que estar trabajando fuertemente hoy. Un conocimiento global, general para todo el mundo, para que de alguna manera esa resistencia empiece a bajarse, porque cuando uno empieza a entender de qué se trata, la resistencia sin duda es menor. ¿Y allí en qué se parece, por ejemplo, a la revolución de las .com, que muchas veces comparan ese boom? Lo que te puedo decir, el punto es muy parecido, y lo que te puedo decir de la revolución de las .com, si tú recuerdas, cuando fue la revolución de la .com, antes de esa caída que tuvieron, lo que se hablaba eran básicamente de sitios, de portales donde se compartía información. En ningún momento pensaban
de cosas como canales de streaming o canales donde hay podcast, donde alguien desde el garaje de su casa puede hacer un podcast y llegar a cualquier público, ¿no? O carreras como mis hijos chicos que quieren ser streamers, ¿no? Entonces, hoy estamos en ese momento, en el momento cero de la inteligencia artificial. Hoy de alguna manera estamos viendo algunos impactos, pero no tenemos muy claro hacia dónde va del todo, porque esto está recién empezando. Es una gran disrupción, creo que es un momento muy interesante que estamos viviendo y todavía necesitamos conocer un poco más para poder entender hacia dónde va. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque de empresarios de acá. Y mencionaste la filosofía. Te voy a llevar por ese terreno para analizar un poquitito más. A un matemático le voy a pedir filosofía, porque tú sos un gran experto, pero también seguramente tendrás una respuesta para compartir con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. Sobre la Rambla de Malvin nace CaptView, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Carle y Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Escucha, siempre iremos contigo. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Estamos en la Reserva Natural Salud, un ambiente serrano. Las sierras de este ecosistema también se conforman con microambientes. El monte nativo, el matorral xerófilo, el pastizal, lugares con cerros, pedregal, suelos poco profundos. Trabajo con las cámaras trampa, es el fototrampeo. Ese tipo de monitoreos son los monitoreos que son importantes para una reserva, para saber qué es lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, del Margay, ¿no? Sus manchas no son como nuestras huellas digitales, o sea, son únicas. Entonces nosotros a través de una foto podríamos identificar y, no sé, a través de eso podemos hacer una estimación de población. Tenemos una conservación de las áreas naturales y otra conservación que es de las áreas de uso público. Cada uno de los árboles además tiene en su fisonomía, en su estructura, datos de eventos naturales que han pasado, sequías, incendios, etc. Entonces son bien interesantes como fuente de información de cada uno de los individuos para poder conservar y también para aportar a otro de los pilares que es la educación ambiental. Que la experiencia en un espacio natural, ¿no? Un lugar silvestre, lo que necesitamos para conservar. O sea, no solo es como el conocimiento científico, sino que también hay una parte humana que necesita de esa conexión. Continuamos en Empresarios de acá. El diálogo es con Aníbal Gonda, que es un AI Strategy. Es el líder de estrategia de partnerships y ecosistema de IA y Low Code para Globant. Es vicepresidente de talento en la CUTI. Y de entrada ya te voy a hacer reaccionar a un videito, así iniciamos la conversación de este bloque. Presenta Cisnet,
Somos parte de tu equipo de trabajo. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. But when technology weakens our critical sense, peace itself is at risk. Disarming, however, is not enough. We must build. Let us learn to listen to one another, face the present challenges with courage, and cooperate in building a more human and fraternal society. Bueno, muy bien, allí teníamos al Papa, un líder religioso para quienes son los católicos, y a mí me pareció muy interesante que se ponga como tema la inteligencia artificial dentro de lo que es una religión. ¿Tu apreciación? Bueno, te lo comentaba al inicio, una de mis preocupaciones es la alfabetización en inteligencia artificial. ¿Por qué para mí es importante? Porque me pasa a mí, ¿no? Con formación y trabajando en este tema, que a veces me encuentro dialogando con un modelo y lo hablo como un par, ¿no? Y sé que lo que hay detrás es un algoritmo basado en probabilidad y estadística. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que lo que hizo fue descargar un ChatGPT en su celular, no tiene ninguna formación, simplemente lo entiende como aplicación y encuentra que esa aplicación le está dialogando con un nivel de lenguaje muy similar y además va apropiándose del mismo lenguaje del usuario final, habla en el mismo idioma y en el mismo tono? Si no se sabe, me parece que es un tema un tanto delicado. Ahora, de ahí a desarmar me parece que es demasiado. Yo creo que nunca es bueno inhabilitar una tecnología que está avanzando con la velocidad que viene avanzando. Creo que la forma de contrarrestar esos problemas es con formación, es la única forma. ¿Hay desafíos allí éticos, quizás, desde la inteligencia artificial? Porque cuando aparecen ciertas disrupciones, también aparece, empecemos a hablar de la ética, empecemos a hablar de la regulación, quizás se encuentran en algún punto, ¿no? Porque pienso en una regulación, porque pienso que esto puede dañar algo. Bueno, la regulación en etapas tempranas de avances tecnológicos no siempre es bueno porque lo que hace es, de alguna manera, frenar la innovación y no podemos hacerlo en este momento. Por lo menos nosotros aquí en Uruguay no somos proclives a hacer una sobreregulación de algo que no conocemos, entonces es bastante difícil. Pero sí el tema ético está presente y es inherente a la raza humana, ¿no? O sea, cualquier cosa nosotros tenemos que verlo con una perspectiva ética, ¿no? Hay ciertas cosas las cuales no se debería usar y bueno, pero no solamente con una reglamentación se soluciona, ¿no? ¿Qué hace falta allí para darle un poco de pimienta a la discusión? Bueno, como te digo, es un tema de formación, ¿no? Con conocimiento se combate todo este tipo de problemas, ¿no? O sea, porque alguien que está formado, alguien que de alguna manera tiene el conocimiento, qué es lo que hay detrás de todo esto. No estoy hablando de que sean ingenieros para poder utilizarla, simplemente que entiendan de que lo que estamos hablando son modelos matemáticos, ¿no? Que sepan que son modelos matemáticos y cómo han sido entrenados esos modelos matemáticos, aunque no entiendan realmente cómo funcionan, ¿no? Pero sí que entiendan que son algoritmos. Entonces, con conocimiento de alguna manera uno tiene las herramientas como para poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Qué estás viendo tú a nivel de esto de que hablábamos, ¿no? de marcos normativos en cuanto a la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que se puede regular, ¿no? Porque de alguna manera las regulaciones muchas veces pueden ordenar, pero también pueden poner un freno a la innovación. Sí. Entonces, ¿tú qué estás viendo allí? ¿A dónde se está apuntando la discusión a regular? Por ejemplo, en Europa están sobreregulando y de alguna manera lo que están haciendo es frenar totalmente lo que es la innovación. Por el otro lado, Estados Unidos no hay regulación y la innovación está
de alguna manera avanzando fuertemente. Yo, si me decís dónde me quiero parar, creo que prefiero pararme hoy en la no regulación, permitir que esto avance, permitir que la innovación se empiece a dar, y una vez que tengamos cosas concretas y tengamos la experiencia, el conocimiento suficiente sobre el tema de inteligencia artificial, hasta dónde nos puede llegar, ahí empezar a regular, pero antes no tiene sentido. Te voy a hacer una cita de un libro del filósofo Miguel Pastorino. El libro se llama Pensar en la era de las máquinas, y hay un capítulo destinado a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, allí se pregunta, ¿no? ¿Cómo transforma las relaciones humanas? Hice una serie de destaques aquí para leer. Y dice: parece que asistimos a una atrofia del pensamiento, a una promoción de la cultura del atajo y del mínimo esfuerzo intelectual. Si alguien nos puede ahorrar el tiempo para pensar, leer, escribir, comparar, calcular, sintetizar, analizar, se lo agradecemos como si nos hiciera un gran favor. Y ahora que gracias a la IA generativa podemos ahorrarnos hacer trabajos académicos, dado que éstas desarrollan habilidades intelectuales, asistimos a cerebros que se irán atrofiando en capacidades fundamentales para pensar lúcidamente. Y abajo se pregunta, más abajo en este texto, cómo desarrollar tenacidad y resiliencia si al instante abandonamos para que alguien o algo lo resuelva y nos ahorre el esfuerzo. Allí habla de la comodidad que ofrece la inteligencia artificial, y que la filosofía es una gimnasia del espíritu que exige trabajo, diálogo, tensión y apertura. ¿Cómo convive un poco? En principio me gustaría saber tu apreciación un poco hasta esta lectura. Yo obviamente hice una selección, el libro es mucho más extenso, el capítulo es mucho más intenso, pero es un razonamiento desde la filosofía, ¿no? Es un razonamiento, y es un razonamiento real que está en la mesa de discusión, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que lo que cambia un poco es la forma en cómo vamos a estar formando las futuras generaciones, ¿no? O sea, cuáles son las formas en cómo los vamos a educar. Y lo que sí hay que tener claro es que esto es algo que vino para quedarse, no es algo que de alguna manera sea una moda temporal. Entonces, creo que tenemos un gran desafío de aquí en más en pensar cómo van a ser los modelos de formación para evitar que esos cerebros se atrofien. Porque aquellos que venimos ya con muchos años andados, la inteligencia artificial de alguna manera nos facilita mucho en ayudarnos en un montón de cosas, ¿no? O sea, nos ayuda a escribir, a redactar documentos, nos ayuda a escribir correos, nos ayuda en un montón de cosas. Ahora, si jamás escribí un correo, si jamás escribí un documento y se lo doy a la inteligencia artificial para que me lo haga, es donde el autor está declarando que se empieza a atrofiar. Bueno, entonces ahí es donde empiezan los desafíos en cómo de alguna manera vamos a motivar a los estudiantes a que utilicen la inteligencia artificial como la estamos usando nosotros, como un complemento, como una herramienta, que es lo que realmente es, y no como un sustituto de su propio pensamiento. Allí de alguna forma hay que quizás detenerse un poco y no sumergirse en la inteligencia artificial porque sí, y pensar dos veces, porque es un desafío también para los jóvenes, ¿no? Sí, es un desafío. Creo que están en un momento realmente único donde la pueden utilizar para adquirir conocimiento con una velocidad que generaciones anteriores no tuvimos, o para atrofiar el cerebro también, ¿no? O sea, porque hoy con inteligencia artificial yo tengo la capacidad de aprender cualquier cosa sin tener la necesidad de un profesor que me esté asistiendo, ¿no? Solo que tengo que tener el espíritu y el pensamiento crítico como para poder utilizarlas en ese sentido. Es decir, la inteligencia artificial no sustituye a los profesores, no sustituye a los maestros, simplemente lo que transforma es el cómo se estaban dando las clases. O sea, cuando yo iba
a la escuela, a la facultad o a donde fuera, la educación era el profesor que era el dueño de todo el conocimiento y lo impartía, y uno tenía simplemente que tomar nota y se acabó. Hoy ese conocimiento ya está. Entonces el profesor lo que cambia es la forma. El conocimiento ya existe, yo puedo acceder de cualquier manera. El profesor de alguna manera se transforma más en un mentor, de alguna manera un coach, por llamarlo con una palabra más de moda, de esos alumnos, de enseñarles por dónde estar, por dónde ir, por dónde guiarse, más que dictar el conocimiento desde cero como se hacía en otras épocas. Y qué importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en los jóvenes, en la educación, en qué están aprendiendo, pero vaya si los encargados de impartir la educación, profesores, maestros, tienen que cambiar su metodología, ¿no? Y allí está el sistema en juego. Totalmente, quienes hoy están impartiendo la educación tienen que meterse fuertemente en el tema de inteligencia artificial. Entonces, por eso vuelvo al tema, ¿no? O sea, necesitamos de alfabetización en inteligencia artificial. Hace un rato te mencionaba a Eduardo Mangarelli, que para mí es un referente. Cuando ellos empezaron a trabajar con inteligencia artificial en la Universidad Ort, una de las cosas que decía Eduardo, y cuenta que para mí es súper importante, lo primero que hizo es entrenar a los propios profesores. ¿Por qué? Porque si no, los alumnos iban a saber más que ellos de inteligencia artificial. Y bueno, y esas son de las cosas que hoy no podemos dejar pasar. Hoy todos, de alguna manera, necesitamos tener un entrenamiento en inteligencia artificial. ¿Y en la educación, en qué camino estamos ahí en Uruguay? ¿Incipiente? Y hay casos de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Universidad Ort se está trabajando fuertemente. Yo tengo el caso puntual de un liceo de contexto crítico, que es el Liceo Impulso, y ellos están utilizando modelos de inteligencia artificial donde los profesores los utilizan para armar las clases. Es decir, no sustituye al profesor, no sustituye el trabajo del profesor. Lo que sí es un asistente que les permite a ellos ahorrar muchísimo tiempo o ser muchísimo más efectivos en cómo van a dictar las clases. Es decir, un profesor se sienta delante de este modelo y lo que hace es decirle a la inteligencia artificial soy profesor de alumnos de 15 y 16 años, doy matemática y voy a dar ecuaciones de primero y tercer grado. Quiero que me ayudes a delinear una clase de 40 minutos con ejercicios. Y bueno, y ahí el modelo de inteligencia artificial le genera una clase. Eso antes lo tenía que hacer y eso llevaba muchísimas horas de preparación. O a veces una preparación que tal vez era muy pobre. Hoy tiene una herramienta que le ayuda a eso. Y eso no significa que lo sustituye, y la herramienta lo que hace es le da una información y el profesor la va a tomar como una guía, no tampoco es ley. Entonces esa guía a él le va a servir si es lo que él quiere, o si no la va a poder seguir interactuando y poder modificando. Entonces eso hoy lo están haciendo. Yo desconozco, pero ¿esto es la generalidad o son ejemplos? Te estoy dando ejemplos puntuales, pero hay una preocupación bastante interesante. Yo este año he dado charlas en congresos de la UTU hablando de este tema de inteligencia artificial, o en congresos de profesores de educación física, donde también están preocupados por el tema de inteligencia artificial. Es decir, tal vez no todos hoy la están utilizando, no todos están metidos, pero todos sí están de alguna manera preocupados y viendo cómo van a poder implementar inteligencia artificial en sus distintos roles. Esta entrevista no la hizo la inteligencia artificial, ¿o sí? Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Aníbal Gonda, que nos está compartiendo su sapiencia, su análisis sobre la aplicación de inteligencia artificial en las empresas a nivel profesional, a nivel país. También vamos a hablar un poquitito del desarrollo de Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Carly Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet. Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio. Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo.
Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet. Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio. Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo. Cuarto bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Aníbal Gonda, líder de estrategia de partnerships y ecosistemas de inteligencia artificial y low code para Globant, es vicepresidente de talento de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. ¿Tienes tiempo para leer en estos momentos? Me lo contaste fuera de cámara, pero es interesante el hambre, ¿no? Poco tiempo para leer cosas que no tengan que ver con inteligencia artificial. Esa es la realidad. Estás instruyéndote allí haciendo una maestría. Sí. También. Sí, estoy haciendo una maestría en inteligencia artificial en UTEC. Bien. En colaboración con el MIT. Qué interesante, ¿no? Porque esto es bueno, en todas las profesiones hay un non-stop, si uno se lo propone, ¿no? Pero esto va muy rápido. Esto en particular, o sea, nosotros vivimos en formación continua, ¿no? O sea, las empresas del sector software es algo que sí es permanente. Nosotros necesitamos estar formándonos constantemente en tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología va a un ritmo que nosotros no lo podemos marcar, por tanto, es como que fuéramos subiendo en una escalera mecánica que baja. Si nos paramos, obviamente perdemos tiempo, ¿no? Allí uno de los desafíos, Aníbal, y es importante como todo este tipo de inversiones, desarrollos de industrias, de empresas, es lo que hace a los dilemas de los cuidados medioambientales, ¿no? Y sabemos que todo el desarrollo de tecnología, de inteligencia artificial, el que más o menos sabe que, por ejemplo, tiene un impacto en lo que es medio ambiente, consumo de agua. Allí cómo tú también aportas a esa discusión, ¿no? y a también prever esos impactos, ¿no? Porque Uruguay quiere de alguna manera empezar a traer más inversiones en ese sentido. Bien, no soy experto en el tema, lo único que puedo decir es algo que he vivido en carne propia. Es en el mes de marzo de este año fui invitado por la Embajada de Estados Unidos en Argentina a un congreso de inteligencia artificial donde fueron referentes de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y obviamente Uruguay. Y en ese congreso una de las cosas que tuvimos fue una visita a ArcSat. ArcSat es el data center más importante de la Argentina, y ahí estuvimos viendo, y una de las cosas que tiene es que ese tema que se habla mucho del consumo de agua, una de las cosas que nos decían es que sí tiene muchísimo consumo, pero es dentro de un circuito cerrado. El agua que se consume es la misma que entra en un circuito. De alguna manera se utiliza para refrigerar. Cuando se va a refrigerar se evapora, ese vapor nuevamente se concentra, se condensa y vuelve a girar. O sea, no es que está consumiendo constantemente agua. Y eso es todo lo que puedo decirte a nivel de los data centers. A nivel de energía, una de las cosas que sí puedo decir, porque lo venimos hablando desde hace bastante tiempo y en particular con el gobierno, es que Uruguay está en una posición de privilegio. ¿Por qué? Porque ese cambio de matriz energética que se hizo ya hace más de 20 años, hoy nos permite a Uruguay tener energía renovable que otros países no lo tienen. Entonces, de alguna manera, sí somos, de alguna forma, un país ecológicamente sustentable como para poder tener algún data center en Uruguay, cosa que sería realmente muy bueno. Ahora sí podrían hacer uso, digamos, hay que ver también los términos, ¿no? Porque digo, la energía es uno de los costos más pesados para lo que es la industria, y no muchas veces el tema renovable llega a esos beneficios, ¿no? al consumidor empresario, a la empresa, y mucho menos más lejos está del consumidor final como nosotros. Pero bueno, ves que eso puede ser un atractivo. Sí, sin duda que lo es. O sea, ha pasado incluso con el tema de los vehículos eléctricos, ¿no? En su momento la firma Volkswagen eligió Uruguay para hacer el lanzamiento de su vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque la
la electricidad que teníamos nosotros era 100% sustentable. Entonces, en ese sentido, creo que es súper atractivo nuestro país para las grandes empresas. Aníbal, ¿qué discusiones a nivel país, quizás lo quieras llevar para tu terreno, para el terreno de la tecnología, deberíamos tener y no estamos teniendo, ¿no? Pues yo siempre digo, a nivel como de crítica, pero constructiva, de que tenemos muchos diagnósticos en Uruguay, muchos diálogos, muchas comisiones, y hablamos y tratamos y nos cuesta pasar a la acción, pero quizás hay temas de los que estamos pendientes que están en primera plana, y en primera plana están otros, o deberían estar otros, mejor dicho, que se vienen asomando y que deberíamos, de alguna forma, tratar con tiempo. Sí, bueno, hay una discusión que se está dando y que es algo que no podemos dejar pasar, y es algo que tenemos que tomar decisiones en el corto plazo, y es proponer a Uruguay como un país de testeo. Nosotros en el sector utilizamos el término sandbox. Sandbox es el arenero de los niños, ¿no? O sea, y un sandbox se utiliza fundamentalmente eso, para hacer pruebas, hacer testeos. Bueno, creo que Uruguay puede ser en la región un sandbox bien importante para hacer pruebas interesantes de distintas cosas que se pueden utilizar con tecnología, y en particular con inteligencia artificial. Eso es algo que se viene discutiendo y es algo que no podemos dejar atrás, porque creo que se da una gran oportunidad. Tenemos absolutamente todo como para posicionarnos y proponernos como un sandbox de la región. ¿Y de qué depende? No, son decisiones que hay que ir tomando, ¿no? Y hay que, como te decía, ¿no? Tenemos que ir articulando entre el Estado, la academia y el sector privado, ver cómo podemos hacer. Y de alguna manera salir a buscar esos proveedores tecnológicos para que se aterricen en el país y pongan data centers o las cosas que necesitamos para poder avanzar en el tema de esos sandbox. Allí te llevo el terreno de inversiones en cuanto a tecnología por parte de las empresas. ¿Ves que, digamos, tenemos un buen nivel de inversión por parte de, en general, digo que siempre las generalidades no son buenas, como digo y lo repito, pero hay quizás cifras o números o percepciones que tú tienes del sector empresarial en cuanto a inversión en tecnología? Por supuesto que hay sectores más prominentes y usuarios de tecnología, pero tenemos un panorama de empresas mayoritariamente pymes, no necesariamente chicas por ser pymes, pero a lo que voy es que la inversión en tecnología muchas veces o se retrae, ¿no?, ante ciertos... por ejemplo, estamos en un año bastante particular, el sector empresarial ve incertidumbre, entonces allí hay varios factores que pueden afectar justamente la decisión de inversión en tecnología. ¿Qué estás viendo tú en ese terreno? Es cíclico, ¿no? Hay momentos que hay mayor retracción que otra, pero en este momento creo que esa parte de la gran retracción la estamos empezando a pasar. Esto no es en Uruguay, esto es a nivel global, ¿no? Ha habido una retracción en inversión a nivel tecnológico, a nivel mundial, y de alguna manera a nosotros también nos afecta, y estamos sintiendo que hoy está empezando a revertirse esa situación y somos muy optimistas. Entonces creo que esto es algo que se empieza a revertir, o por lo menos empezamos a vislumbrar que se empieza a revertir. Entonces, creo que vamos bien, vamos por el buen camino. Nosotros en particular, en nuestro sector, estamos sintiendo que hay un cambio a favor. Aníbal, ¿algo que no te haya preguntado y con lo que quieras terminar la entrevista? ¿No? Hablamos de todo, te llevé por todos lados. Me llevaste por todos lados, hablamos de familia, hablamos de todo, creo que... No dijimos que somos vecinos. Somos vecinos. ¿Sos fotógrafo? Fotógrafo deportivo. Deportivo y de rugby. De un club del barrio, además, de Montevideo Cricket. De Montevideo Cricket. Bien. Exacto. Y bueno, atentos a que nos recomiendes alguna lectura sobre inteligencia artificial, o son papers que estás leyendo actualmente. Básicamente son papers y siguiendo algunos influencers del tema de inteligencia artificial, que son muchos.
como por ejemplo Sana Altman, Amodei, Darío Modei y todas esas cosas son más o menos quienes estoy siguiendo, pero no, nada en particular como para decir, lean tal libro, no es el momento. Me encanta porque hace un tiempo estábamos recomendando libros y ahora estamos recomendando influencers. Sí. Vamos evolucionando. Exacto. Estamos en onda. Sí, porque es importante. O sea, hay gente que hoy está haciendo cosas realmente muy relevantes en el mundo de la inteligencia artificial y bueno, es a quienes de alguna manera hay que seguir, ver qué es lo que están haciendo, porque esto va a una velocidad que no tuvimos antes en otras disrupciones tecnológicas. Aníbal Gonda lidera el sector de estrategia de partnerships y ecosistemas de inteligencia artificial para Globant. Es un AI Strategy, AI Evangelist también. Sí. Trata de vicepresidente de talentos de la CUTE y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Gracias por estar aquí, por compartir tu sapiencia, tu conocimiento, tu análisis. Siempre es muy bienvenido y las puertas están abiertas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa del programa y hoy conversamos sobre cómo las empresas están adoptando la inteligencia artificial. ¿Están realmente implementando la inteligencia artificial en sus procesos o están jugando? También conversamos sobre los desafíos de la inteligencia artificial a nivel, por ejemplo, del mercado laboral, cómo Uruguay está tratando estos temas a nivel de gobierno y a nivel de instituciones también. De todos estos temas, entre otros, conversamos en el programa Empresarios de Acá de hoy, que yo los invito a repasar a través de nuestro canal en YouTube. Lo encuentran como Empresarios de Acá. Los espero el próximo viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV y aquí en nuestro canal, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.